Comenzamos Masejet Baba Metzia, Perek Rishon, primer capítulo, Davbet Amud Aleph 2a. Dice la Mishnah, Shenai Mohazim Betalit, Ze Omer Ani Metzatia, Veze Omer Ani Metzatia, Ze Omer Kula Sheli, Veze Omer Kula Sheli, Ze Ishava She'en Lo Ba Pachot Michetzia, Veze Ishava She'en Lo Ba Pachot Michetzia, Veyachloku. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si dos personas van al Beit Din y ambos están agarrando un talit, una prenda, una ropa, y discuten entre ellos? El primero, por decir Reubén, dice, yo la encontré primero. Y el segundo, por decir Shimón, dice, no señor, yo la encontré primero. El primero, por decir Rubén, dice, toda es mía. El segundo, Shimón, dice, no, toda es mía. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah, en este caso, se divide la prenda entre los dos. Si físicamente se puede dividir entre los dos y no se desvalora, pues se divide literal físicamente, y si no, el valor. Se divide el valor entre los dos. Pero, para poder dividirla entre los dos, es importante que previamente cada uno de ellos jure que efectivamente les pertenece a ellos un mínimo de la mitad. O sea, que venga el primero Reubén y diga, juro que pertenece a mí esta prenda por lo menos la mitad, mínimo la mitad. Y el segundo igual. Una vez ya juraron, ahí es cuando se procede a hacer la división. Así nos dice la Mishnah en esta primera parte. Sigue diciendo la Mishnah, Ze omer kula sheli, veze omer chetzia sheli. Haomer kula sheli, shava she'en lo ba pachot mishelosha halakim. Vaomer chetzia sheli, shava she'en lo ba pachot mirevia. Ze notel shelosha halakim, veze notel revia. Próximo caso es cuando hay dos personas que están agarrando un talit, una prenda, una ropa, y están discutiendo entre ellos. Pero aquí la discusión es un poco diferente. El primero, Reubén, viene y dice, yo la encontré primero completica. Entonces, ¿toda pertenece a quién? A mí. Viene Shimón y dice, no señor, mitad de ella es ¿quién? Mitad de ella es mía. ¿Por qué? Porque Shimón básicamente dice, la encontramos a la vez. Entonces, mitad es mía. Fíjense bien, en este caso, cada uno argumenta no que toda es de él, sino en este caso, el primero Reubén argumentó, toda es mía. Y Shimón argumenta, no señor, mitad es tuya, pero mitad es mía. Ahorita en este caso, el segundo, Shimón, está de acuerdo con el primero, que el primero le pertenece una mitad. En eso no hay discusión. Entonces no hay duda que una mitad del 50% seguro se la queda ¿quién? El primero. La discusión entre ellos es respecto a la segunda mitad. Por lo tanto, ¿qué se hace en ese caso? Esa segunda mitad se divide entre los dos. De tal manera que el primero va a recibir 3/4 y el segundo va a recibir 1/4. Pero, aquí también, obviamente, antes de hacer esta división, es importante que cada uno haga un juramento. ¿Qué jura cada uno? Reubén en este caso jura que le pertenece a él un mínimo de 3/4, que es lo que está tomando. Y Shimón jura que le pertenece a él mínimo 1/4. Y después se hace la división respectiva. Sigue diciéndonos la Mishnah, Hayu shenaim rochvim al gabe behema, o shaya echad rochev veechad manhig. Ze omer kula sheli, veze omer kula sheli. Ze yishava she'en lo ba pachot michetzia, veze yishava she'en lo ba pachot michetzia, veyachloku. Dice la Mishnah, un caso muy similar a la primera parte de la Mishnah. ¿Qué pasa si hay dos personas que están montando un animal? ¿Sí? O una persona lo está montando el animal y el otro la está guiando el animal. Ahorita, para uno poder adquirir un animal, las maneras como son para adquirirlo, o montarla al animal o guiándolo. O sea, aquí, otra vez, o que los dos están montados encima del mismo animal, o que uno está montado y el otro está guiando. Se discuten a quién pertenece el animal. El primero viene y dice, Reubén, viene y dice, es mío. Yo lo encontré primero, yo lo adquirí primero, y por lo tanto todo es mío. Sin embargo, viene el segundo, Shimón, y dice, no señor, yo lo encontré primero, y todo pertenece a mí. Entonces en este caso, ¿qué se hace? En este caso, también se divide entre los dos. Pero, obviamente, antes de poder hacer la división, cada uno tiene que hacer el juramento. ¿Qué juramento? El primero, Reubén, dice, lo mínimo que tengo es la mitad, jura y recibe esa mitad. Y el segundo también hace el mismo juramento que tiene la mitad y recibe la segunda mitad. Culmina la Mishnah diciendo, Bisman shehem modim, o sheyesh lahem edim,
Holkim velo shevua. Todo esto, dice la Mishnah, es cuando hay una discusión entre los dos litigantes, entre Reubén y Shimón. Uno dice, yo lo adquirí primero, el otro dice, no, yo lo adquirí primero, o uno dice, yo adquirí todo, y el otro dice, mitad, pero hay discusión. Ahí es cuando se divide, como dijimos, pero hay que hacer un juramento. Pero en el caso que hay un acuerdo entre los dos, o sea, que ambos están de acuerdo que la prenda, el talito, el animal, fue adquirido entre los dos a la vez, de tal manera que ambos están de acuerdo que cada uno necesita recibir la mitad, en este caso no hace falta ese juramento. ¿Por qué? Porque ambos están de acuerdo de que cada uno tiene la mitad. Juramento es únicamente cuando hay disputa, ¿sí? O, segundo caso, si hay testigos. Si uno tiene testigos que así fue, también no hace falta que hacer juramento y se puede dividir. Juramento es para aclarar una disputa entre dos cuando no hay testigos y no hay común acuerdo entre los dos. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en la primera parte y nos pregunta lo siguiente. Lama li lemitna ze omer ani metzatia ve ze omer ani metzatia ze omer kula sheli ve ze omer kula sheli litnejada. La Gemara hace la siguiente pregunta. La primera parte de la Mishnah, repito que vimos que si hay dos personas que están agarrando un talit, uno dice, el primero dice, Reubén dice, yo la encontré primero, y el segundo Shimón dice que ¿qué? No, yo la encontré primero. Sigue siendo la Mishnah como que un segundo caso. Uno dice, el primero dice, toda es mía, kula sheli, y el segundo Shimón dice, no, kula sheli, toda es mía. La Gemara entiende en este momento que son dos ejemplos, dos ejemplos diferentes para el mismo tema. Pregunta la Gemara, ¿para qué necesitamos dos ejemplos? La idea está clara, que cuando uno dice, o sea, otra vez, ¿cuáles son los dos ejemplos? Que uno dice, yo la encontré primero, y el otro dice, yo la encontré primero. Y el segundo ejemplo es que el primero dice, toda es mía, y el otro dice, toda es mía. La Gemara entiende que son dos casos diferentes. Pregunta la Gemara, ¿para qué es necesario dos casos? Dime un caso, ¿sí? Y aprendes automáticamente que el otro. Es la misma idea. Que si están discutiendo y cada uno diciendo, todo es mío, y el otro está diciendo, no, todo es mío, pues se divide entre los dos, previamente haciendo ¿qué? Un juramento. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, Hada Katani. Ze omer ani metzatia vejula sheli, ve ze omer ani metzatia vekula sheli. Responde la Gemara, no son dos ejemplos, no son dos casos en esa primera parte de la Mishnah. La segunda frase es continuación de la primera. Cuando la primera nos dice que la primera persona dice, yo la encontré primero, es yo la encontré primero y por lo tanto, kula sheli, y por lo tanto todo es mía. Y el segundo, Shimon ben dice, no, yo la encontré primero y por lo tanto todo es mío. O sea, que esas dos frases no son dos casos, es el mismo caso y la segunda frase es el por lo tanto del argumento de ellos. Es un mismo caso. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Para qué necesitas dos casos? No, hay un solo caso. Y la Gemara le pregunta un segundo. Belitne ani metzatia vana yadana de kula sheli. Itan ani metzatia vamina mai metzatia reitia. Afargab de lo ateliade bereya be'al makani. Tana kula sheli de bereya lokani. Mimatzi tamart mai metzatia reitia ve'amar rabnai umetzata de ateliade mashma. In umetzata dikra de ateliade mashma. Miu tana lishna de almanakat. ומדחזילה אמר אנא אשכחית ואף על גב דלת על ידי כראיה בעלמא קני בראיה בעלמא קני תני כולה שלי דבראיה בעלמא לא קני לה. Bien, la Gemara pregunta, listo, me acabas de decir que es un mismo caso estas dos frases de esta primera parte de la Mishnah, ¿sí? Son dos frases que son el mismo caso, pero la pregunta es, ¿para qué necesitas decir la segunda frase? Es obvio que si Reubén, la primera persona dice, yo la encontré primero, es obvio que está diciendo que por lo tanto toda es de él. Y cuando Shimon ben dice, no, yo la encontré primero, es obvio que está diciendo que por lo tanto toda es de él. Entonces, ¿para qué es necesario decir esa segunda frase? Listo, me dijiste que es todo un caso, pero ¿para qué es necesario decir eso por lo tanto? Es obvio. Dice la Gemara, te voy a explicar. Si yo te hubiese dicho nada más que ellos están diciendo, ani metzatía, que ellos están diciendo, yo la encontré primero, encontré, hay dos maneras como explicarlo. La encontré y la agarré, o la encontré y la vi, la encontré, ¿sí? O sea, encontrar se puede entender también como no la agarré todavía, solo la vi. Y a raíz de esto, uno hubiese dicho, si hubiese dicho nada más la primera frase, que es que cada uno dice, yo la encontré ani metzatía,
uno hubiese pensado que es suficiente para argumentar que la adquirí. ¿Suficiente qué? Suficiente verla para adquirir, para que no nos equivoquemos. Y eso no es verdad. O sea, para que no nos equivoquemos, te dice la segunda frase, no. Vekula sheli. O sea, estoy diciendo un argumento fuerte. O sea, que hubo un kinyan de verdad. ¿Sí? No nada más que la vi y por eso la adquirí. No. Ani metzatia vekula sheli, por ende hubo un kinyan fuerte. ¿Sí? O sea, esa extra palabra, vekula sheli, es para enseñarte que no la encontró nada más viéndolo, sino la encontró agarrándola y levantándola, y por eso es que la adquirió. Y sin eso no hubiese efectivamente habido ninguna adquisición. Bien, la Gemara pregunta sobre esto por un segundo. ¿Qué me estás diciendo? Según esto me estás diciendo que necesitas la palabra, la segunda frase, kula sheli, porque o si no, si hubiese dicho nada más metzatía, hubiese entendido que metzatía, ¿qué es? Vista. Nada más vista sin agarrar. No me cuadra. ¿Por qué? Está escrito que Ravnai dijo sobre Shabbat Aveda, hay una mitzvah cuando una persona encuentra algo perdido, de recogerlo y entregárselo al dueño, buscar quién es el dueño. Y ahí está escrito en la Torah, tzatá. Metzia, está escrito la misma palabra, metzia, tzatá. Y ahí no es solo cuando lo viste, ¿sí? Sino es que, y ahí no es cuando lo viste, sino únicamente cuando lo cogiste ya, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que está escrito la palabra metzatá, metzia, es la misma idea, el mismo verbo, la misma raíz, y la kavaná de metzatá o metzia, ¿qué es? Cuando ya lo tienes en la mano. Entonces, ¿por qué tú me dices, no, si hubiese dicho nada más metzatía, ni metzatía, hubiésemos dicho que es nada más con vista? No, respecto a Shabbat, está escrito en la Torah, metzatá, en la misma raíz, y ahí es cuando, ¿qué? Cuando lo agarraste en la mano. Responde la Gemara, sí, en la Torah sí es, definitivamente en la Torah sí es. Pero cuando la gente habla, y yo hablo con alguien y le digo, lo encontré, ¿qué significa lo encontré? ¿Qué entiende uno? Lo vi, ya lo encontré, ya sé dónde está, no que lo tengo en la mano, ¿sí? Entonces uno hubiese pensado que aquí la Mishnah, ¿sí? Está usando las palabras que usan en la gente, las personas. Entonces, si es así, hubiese dicho que ¿qué? Me hubiese equivocado, que suficiente con vista uno adquiere. Por eso necesito decir la segunda palabra, kulasheli, la segunda frase para decirte, no hubo nada más vista y así lo adquiere. Kulasheli hubo una gba, una kinyan, ¿sí? Una palabra extra para enseñarte que hubo algo serio aquí para kinyan, no es nada más una vista. Ok. Sigue diciendo la Gemara, velitne kulasheli velo bayani metzatía. Itani kulasheli avamina bealma de katani metzatía, verea bealma kani. Tanani metzatía, beadar tani kulasheli de mi mishnah yetera, ashminan de reya lokani. Ahorita le van a preguntar al revés. Listo, yo entiendo que si dices solo la primera frase no es suficiente porque puede haber esa equivocación y por eso necesito decir que la segunda frase. ¿Pero para qué te complicas? Dime solo la segunda. Dime que cada uno dice kulasheli. El primero viene y dice toda es mía, y toda es mía te representa que toda es mía, que hubo kinyan, representa algo así, ¿sí? Como explicamos. Y no necesita la primera frase. Está repetitivo eso. Dice la Gemara, no. Definitivamente aquí en esta Mishnah hubiese sido suficiente, pero la razón que se está diciendo aquí la palabra metzatía también es para enseñarte que en cualquier otro lugar de las Mishnayot, de las Baraitot, que dice la palabra metzatía, aprendamos de aquí, que ya que aquí está escrito metzatía y después kulá, y kulá seguro que es, no nada más ver, sino kinyan, igualmente en cualquier otro lugar que está escrito solamente la palabra que metzatía, no es nada más metzatía, sino, no es nada más ver, sino es kinyan. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Repito. Tu pregunta fue, dime solo kulasheli, la segunda frase, no me digas la primera. Responde además, tienes razón. Podíamos haber hecho así para el tema aquí local. Pero el Taná decidió decirte las dos frases para enseñarte que en cualquier lugar que está escrito metzatía como aquí, no es solo ver, sino es kinyan, porque como vemos aquí que está escrito también la palabra después de kula, kulasheli. Muy bien. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Mimatzit amart hada katani, veha zeve katani. Ze omer ani metzatía, ve ze omer ani metzatía, ze omer kulasheli vejule. Ahorita la Gemara hace una pregunta fuerte. Y explico. Repitamos otra vez, ¿cuál fue la respuesta? Mejor dicho, ¿cuál fue la pregunta original? Aparentemente estas dos frases son dos casos. ¿Para qué necesitas dos ejemplos? Di uno y di el otro. Respondió la Gemara, no. Es un caso. La segunda frase es el por lo tanto de la primera, pero es un solo caso. Dice la Gemara, no me cuadra que sea un solo caso. Pregunta la Gemara ahorita. ¿Por qué? Presten atención. Si hubiese sido un solo caso, la Mishnah te debería decir, escuchen bien, Ze Omer, el primero dice, o sea, Reubén dice, yo la encontré, ani metzatía, ve kulasheli. El primero dice, yo la encontré primero y por lo tanto toda es mía. Y desde Omer, el segundo dice, Shimón dice, no,
yo la encontré primero y por lo tanto toda es mía. La Mishnah no me dice así. La Mishnah me interrumpe con C entre una y otra. Me dice así la Mishnah. El primero dice, yo la encontré primero. El segundo dice, yo la encontré primero. Y después ahí es que dice, el primero dice, toda es mía. Y el segundo dice, toda es mía. Más que es otro caso. Porque si hubiese sido un caso, debería ser, no el primero dice, yo la encontré primero, el segundo dice, yo la encontré primero, y después otra vez decirme, el primero dice, toda es mía, el segundo dice, toda es mía. Sino debería decirme que el primero dice, yo la encontré primero y por lo tanto toda es mía, y el segundo dice, yo la encontré primera y por lo tanto toda es mía. O sea, debería de habérmelo mezclado, ¿sí? El hecho que me lo separó, estas dos frases, con CBC, más que son dos casos. Se vuelve la pregunta, ¿para qué necesito, si ya son dos casos, ¿para qué necesito qué? Dos casos. Dime un solo caso y aprendemos el segundo. O dime el segundo y aprendemos el primero. Dime un solo, la idea es la misma. Responde la Gemara. Amar Rav Papa, veiteima Rav Shimi Barashe, veamrila, kedi, reisha bemetzia, veseifa bemekach umemkar. Utzricha, de itana metzia, Ava mina metziau de ramu rabanan shevoale, mishum de more ve'amar, havrai lam mini hasar ba, eize latpis ve'etpalek bahade. Aval mekach umemkar de leika lemei marachi. Emalo, ve'itana mekach umemkar, hu de ramu rabanan shevoale, mishum de more ve'amar, havrai de meka yahiv, ve'ana de meka yahivna. Hashta de tzicha ledidi ashkeleana, ve'havrai leze litrach lizban. Aval metzia de leika lemei marachi. Emalo, tzricha. Escuchen bien, Rapotay, responde la Gemara. Mejor dicho, responde Rav Papa. Y hay unos que dicen que lo responde Rav Shimi Bar Ashe, y hay unos que dicen que es anónimo. La Gemara responde. ¿Cuál es la respuesta a esta? Dice la Gemara, definitivamente son dos casos. La primera frase es un caso y la segunda frase es otro caso. Que en la redacción de cómo decir cada uno el vocabulario, no. Dos casos literal. El primero que te dice, ¿cuál es la primera frase? Que el primero dice anime tzatía y el segundo dice anime tzatía. Yo la encontré primero y el segundo dice yo la encontré primero. Está hablando en una metzía. O sea, cuando la disputa es sobre un talit, que están agarrando los dos a la vez, que estaba perdido. ¿Sí? Y lo encontraron en la calle. Sobre una metzía. ¿Sí? Una metzía. El segundo caso está hablando no en metzía, sino en mekach umemkar, en compra y venta. O sea, cuando hay un vendedor de un talit, ¿sí? Y vino una persona, vino el Reubén, y se lo compró y le pagó. Y vino Shimón, y por el mismo talit, también se lo compró y pagó. Más adelante vamos a explicar el caso, ahorita se lo explico un poquito mejor. Y hay una discusión entre Reubén y Shimón. ¿Quién lo compró primero? Esos son los dos casos. Entonces, el primer caso es quién lo encontró primero. O sea, el primer caso es sobre un talit que estaba perdido, que lo encontraron ahí en la calle del Efker, no pertenece a nadie, ¿sí? Y no hay que hacer la Shabbat de edad por X razón, ¿sí? Y están discutiendo entre ellos a quién le pertenece, quién lo encontró primero. Y el segundo caso es cuando hay un objeto que tiene un dueño, que es el vendedor, y discuten quién lo compró primero. Les adelanto una vez, vamos a ver en la Gemara cuál es el caso. ¿Cuál es el caso que si hay un vendedor, pues preguntémosle al vendedor, ¿sí? La Gemara más adelante va a hacer esa pregunta y va a responder. Se los adelanto una vez. Aquí estamos hablando en el caso de que el primer comprador vino y le pagó. Vino un primer comprador, le pagó al vendedor, ¿sí? Y el vendedor aceptó. Y el segundo le echó el dinero sin que el vendedor acepte, porque obviamente no va a aceptar porque ya lo vendió. Pero él no sabe, el vendedor no sabe si es el primero o si es que el segundo. Por eso hay disputa entre ellos y no podemos preguntarle al vendedor, ¿sí? Entonces, en este caso, nos enseña la Mishnah, al igual que Metzia, que hay que dividirse entre los dos, previamente haciendo ¿qué? Un juramento. Ahorita es importante aclarar otro punto más. En el caso de la venta, o sea, hay dos casos aquí, Metzia y Mekach umemkar. Cuando encontraron algo en la calle y se lo divide, y Mekach umemkar. El caso de Mekach umemkar, como acabamos de decir, cada uno pagó al vendedor. Por decir, si el talit vale 100, pues le dieron 100 al vendedor y el otro también le dio 100. Entonces el vendedor ahorita ¿qué tiene?
200. Y en verdad, ¿cuánto vale el talit? 100. Entonces lo que hay que hacer después del juramento es dividirse el talit entre los dos. Y obviamente el vendedor tiene que dividir también el excedente, el 100 adicional entre los dos. ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Aquí nadie va a robar algo. El vendedor no se puede quedar con 200. El vendedor tiene que regresar esos 100 adicional y dividirlo entre los dos. Ok. Pero así nos dice Rapapá, hay unos que lo dicen Rashi y Barashe, hay unos que dicen que lo dice la Gemara. Repito, son dos casos diferentes. El primero es ¿qué? Avedá, y el segundo es Mekahumemkar. La pregunta es, ¿pero por qué no podemos aprender uno del otro? Dime solo uno. Listo. Me respondiste, son dos casos, me acabas de comprobar y me dijiste cuáles son los dos casos. ¿Pero para qué necesitas los dos? Dime solo uno. Dice la Gemara, no, necesito decirte los dos. Si te hubiese dicho solo Avedá, no puedes aprender el caso de Mekahumemkar. Y si te hubiese dicho solo Mekahumemkar, no puedes aprender Avedá. ¿Por qué? Explica la Gemara. Si te hubiese dicho nada más Avedá, o sea, si te hubiese dicho nada más el caso de Metziá, si el primer caso hubiese dicho que solo en ese caso es que podemos hacerle jurar a los litigantes y por ende cobrar. ¿Por qué? Porque ahí podemos decir que a pesar que uno está mintiendo, ¿sí? Cada uno sabe qué está diciendo cada uno. Yo lo encontré primero, el otro dice el otro lo encontró primero. Alguien lo encontró primero, alguien está mintiendo. Pero podemos decir que no es tanta mentira. ¿Sí? ¿Por qué no es tanta mentira? Porque al fin y al cabo, el que está mintiendo seguramente está pensando, mira, yo puedo hacer esto, puedo mentir y puedo robármelo aunque el otro lo agarró primero, yo puedo robar. ¿Por qué? Porque no le estoy causando, primero que todo no le estoy causando ninguna pérdida a mi amigo. ¿Por qué? Porque él no pagó por eso, si no se lo encontró. Y segundo, un segundito. Y segundo, el otro no es que le interesaba esa prenda, porque ahí está que no la fue a comprar, sino se la encontró. Entonces no estoy quitándole nada especial. Entonces por eso, ya que él tiene, otra vez, es un argumento, obviamente no es correcto que piense así, pero es un pensamiento que sí da a la persona un sentimiento que no está haciendo nada malo. Y por lo tanto en ese caso, sí lo podemos hacer jurar. ¿Por qué? Porque cuando jure, ahí no va a mentir, porque sabe que jurar en falso es grave. Pero está robando. No está robando. Él piensa que no está haciendo ningún problema. Entonces ahí damos la posibilidad que jure y pueda cobrar y dividirse entre los dos. Pero en el caso que es compra y venta, no podemos decir esto. ¿Por qué? Porque uno pagó y aunque le van a regresar, pero el hecho que pagó el compañero, el real, el que de verdad lo compró, ¿sí? El hecho que es porque le interesa ese producto. Entonces cuando viene el segundo y miente, le está quitando literal el producto a su compañero. Entonces, si esta persona está haciendo eso, pues no ayuda a que lo hagas jurar, porque seguramente va a jurar en falso también. Entonces, ¿para qué sirve que lo hagas jurar? ¿Sí? Entonces, por eso en este caso uno hubiese dicho, ¿sabes qué? No aplica el tema de jurar y dividirse. ¿Por qué? Porque si está mintiendo de esta manera, pues también si está robando de esta manera, pues también va a ser un juramento falso. Entonces, hubiésemos dicho que en este caso no aplica esto de la Mishnah. Por eso no enseña la Mishnah que también el caso de Mekahumemkar aplica. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más Mekahumemkar, si te hubiese dicho nada más el caso de compra y venta, hubiese dicho de que ahí es cuando le damos la posibilidad a los dos a jurar y poder después dividirse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el que está mintiendo aquí no es tan ladrón también. ¿Por qué no es tan ladrón? Él siente que no está haciendo algo tan grave. ¿Por qué? Porque él dice, mira, al fin y al cabo, mi amigo también pagó dinero. Y yo también pagué dinero al vendedor. Pero yo ahorita lo necesito yo. Y por lo tanto, al fin y al cabo le van a regresar el dinero, como dijimos. Se no va a perder nada, ¿sí? Y con el dinero que le regresen, va a comprar otro, no pasa nada, ¿sí? Entonces se puede sentir como que no está haciendo nada malo, porque al fin y al cabo él pagó por eso, ¿sí? Y aunque el otro pagó primero, no hay ningún problema. Y por lo tanto, en este caso, podemos hacerlo jurar. ¿Por qué? Porque aunque está haciendo algo delicado, pero él piensa que está permitido. Y cuando lo haces jurar, no va a pensar que está permitido. Y por eso el juramento sirve, porque nadie piensa que se puede hacer un juramento falso, ¿sí?
Pero en el caso de Metzia, que no podemos decir eso, ¿por qué? Porque seguro le está causando un daño a su compañero. ¿Por qué? Porque si el otro lo encontró primero, no existe que él pueda comprar, si el otro lo encontró primero, no existe que encuentre otro primero, no sabemos si va a encontrar otro o no. Entonces sí le está causando que pierda lo que, aunque no pagó por eso, pero está causando que pierda lo que tiene, ¿sí? Entonces, en este caso hubiésemos dicho que si está haciendo algo tan grave, pues no lo puede hacer jurar porque también va a jurar en falso, entonces no sirve de nada. Por eso necesitamos decir también el caso de Metzia. O sea, básicamente necesitamos decir los dos casos, porque si hubiese dicho nada más uno de los casos, hubiésemos dicho que nada más en ese caso que mencionas es que podemos hacerlo jurar. Porque él juró, ¿para qué uno jura? ¿Para qué lo hacemos jurar? Para sacar de sospechas. Ahí, si hubiésemos dicho uno de los casos, hubiésemos dicho que nada más en ese caso que estamos mencionando, el juramento nos saca de sospecha. Pero en el otro caso, ya que por si está haciendo eso, pues asumimos que también el juramento lo va a hacer en falso y no nos va a sacar de sospecha, ¿sí? Por eso necesitamos los dos casos para decirnos que en los dos casos, aunque están haciendo algo delicado, el que está mintiendo está haciendo algo no tan bonito, pero como el sentimiento, la justificación que se puede dar propia, una propia justificación, es una justificación que se puede sentir que es una persona correcta o no es una persona tan mala, por lo tanto, sí lo podemos hacer jurar. ¿Por qué? Porque cuando jure, sí nos saca de sospecha. ¿Por qué? Porque la gente no jura en falso. Otra vez, si una persona está robando literal, pues va a jurar en falso también, ¿sí? Pero esta persona, como dijimos, en cada caso no hay una justificación propia que puede tener. Mencionas, no, yo no soy tan malo, entonces por eso puedo hacer lo que hago, pero si me hacen jurar, ahí ya no voy a mentir. Entonces, por eso sí sirve el juramento que le hacemos, y a raíz de eso dividimos entre los dos si ambos hicieron el juramento. De todas maneras, tenemos claro que en la Mishnah, en la primera parte, son dos casos, y tenemos claro también por qué se necesitan. Sigue diciendo la Gemara, Meka Jumemkar, Veleje ze zuze miman nakat, lo tzricha de nakat mitarvay umihad midate, umihad baal korje, velo yadan amihu midate umihu beal korje. La Gemara a continuación pregunta, ya lo adelantamos antes, sobre el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso de la segunda frase de la primera parte de la Mishnah? Meka Jumemkar, ¿sí? Cuando hay un vendedor, dos personas están discutiendo, ¿quién fue el que compró primero? ¿Quién fue el que compró, mejor dicho? El talit. Pregúntale a la Gemara, no entiendo. Vayan a preguntar al vendedor, ¿quién te compró el talit? Y listo. Dice la Gemara, como ya mencionamos antes, se lo adelanté, que aquí estamos hablando en un caso que efectivamente el vendedor recibió dinero de ambos, de dos personas. Del primero, o mejor dicho, de uno de ellos, no sabemos si es el primero, si de uno de ellos lo recibió aceptándole la compra y se lo vendió a él. Y el segundo es sin su voluntad del vendedor, porque ya lo había vendido. Y el vendedor no se recuerda quién fue quién. Entonces, por eso no sirve, no podemos ir a preguntarle al vendedor. Seguimos, Rabotay. Leima matnitin de lo que benanas. De i benanas, amar keitzad elu vaelu baim de shuvat shav. Filu teima benanas. Hatam vadai ika shuvat shav. La Gemara nos dice lo siguiente. Nuestra Mishnah aparentemente no va como la opinión de Benanás. ¿Por qué? Benanás nos dice, ¿sí?, en Masejet Shavuot, cuando hay una disputa entre dos personas, si hay una opinión dice que la hacemos jurar a los dos. Viene Benanás y ¿qué dice? Viene Benanás, ¿cómo crees? ¿Cómo le vas a hacer jurar a las dos personas, a los dos litigantes? Si le haces jurar a los dos litigantes, seguro uno de ellos que es falso. No podemos hacer jurar a los dos litigantes. Dice la Gemara, nuestra Mishnah entonces no va como Benanás. Porque ¿qué nos dice nuestra Mishnah? Que hacemos jurar al primero, a Reubén, y también al segundo, a Shimón. A pesar que uno de ellos seguro aparentemente que está mintiendo, es falso. Dice la Gemara, no, nuestra Mishnah puede ser Benanás. En el caso que Benanás dice que no se hace jurar a los dos, es cuando, obligatoriamente cuando se hace jurar a los dos, o sea, Benanás lo que te dice que no se puede hacer jurar a los dos es cuando en un caso que sí lo haces jurar, seguro hay uno que es falso. Pero aquí no es seguro. ¿Por qué? Porque puede ser que ambos lo agarraron a la vez. Entonces, si ambos lo agarraron a la vez, ambos están haciendo un juramento válido. Porque ¿cuál es el juramento? ¿Qué dijimos? ¿Se recuerdan el lenguaje del juramento? Que cada uno jura que mínimo la mitad es mío. Entonces puede ser que ambos lo agarraron a la vez. Entonces si ambos lo agarraron a la vez, efectivamente el juramento de los dos es correcto. O sea que todo lo que dijo Benanás, que no se jurar a los dos, es cuando seguro, si lo hacemos jurar a los dos, uno es falso. Pero aquí, que no es seguro, aquí puede ser que ambos sean verdad.
Pues en ese caso sí lo podemos hacer jurar, porque no hay seguridad que uno va a ser falso. Sigue diciendo la Gemara, Leima matnitin de lo que sumjus, de que sumjus, ha-amar, ramona mutal besafek, holkim, velo shevua, velama rabbanan, ha-hambre, ha-motzim ejavero, a la barraya, ha-imai. Y amar bishama rabbanan, hatan de lo tafsi tarvayu, amru rabbanan, motzim ejavero a la barraya, aja de tarvayu tafse, pargile beshua, el llamar sumjus, hashta uma, hatan de lo tafse tarvayu, holkim, velo shevua, aja de tarvayu tafsi lo kol shiken. Afilu teima sumjus, que amar sumjus shema beshema, aval bari u bari, lo amar. Expliquemos esta parte, aunque podríamos haber seguido leer un poco más y explicar, pero expliquemos acá. Viene la Gemara y nos dice, nuestra Mishnah no va como la opinión de Sumjus. Ya antes tratamos de decir que no va como la opinión de Ben Anás y respondimos que ¿qué? Que cuadra también con la opinión de Ben Anás. Ahorita la Gemara procede a decir que nuestra Mishnah no va como la opinión de ¿quién? Sumjus. ¿Qué es Sumjus? ¿Dónde está ese Sumjus? En Masejet Babakama. El Masejet anterior, pensé que se recordaban. ¿Qué Daf? Daf Menvav, Amud Aleph. ¿Sí? 46a. Shor Shenagach Etapara Venimtza Ubara Betida. ¿Cuál es el caso allá? Explico, vamos adelante para poder entender bien. Una persona, ¿sí? Un toro, mejor dicho, una persona, un toro, corneó a una vaca embarazada, ¿sí? Y después encontramos que el feto murió. Y no sabemos si el feto se murió por la corneada o previamente antes, ¿sí? Entonces, si fue por la corneada, el dueño del toro tiene que pagar por la vaca y por el feto. Y si fue previo, pues tiene que pagar nada más por la vaca, porque el feto ya había muerto antes. ¿Qué se hace en este caso? Hay duda. ¿Qué hacemos? El dueño de la vaca seguramente, ¿qué quiere decir? Él dice, no, me mataste a los dos. Y el dueño, o sea, no tiene seguridad. Seguramente mataste a los dos. O sea, él quiere cobrar por los dos. ¿Y el dueño del toro? No, yo quiero pagar nada más, ¿por qué? Por la vaca. Así está escrito en la Mishnah Masejet Babakamat Daf Menvav Amud Aleph. ¿Cuál es la halajá en ese caso? Dice la Mishnah, Mahloket. Según Sumjus, que es la segunda opinión allá, dice, ¿tenemos duda? Mamona mutal besafek, holkin. Tenemos un dinero que está, hay disputa entre ellos, se divide entre los dos, sin juramento. Sin juramento. Tenemos disputa entre dos lados, se divide. O sea que aquí el feto, ¿qué tenemos que hacer con el feto? Se tiene que dividir. Sin embargo, Jajamín viene y dice, no señor, Hamotzi me javeró a la barraya. El que quiere sacar dinero de su compañero, que quiere demandar, o sea, ¿quién es el que quiere demandar? El dueño del toro, que quiere pedir, no, nada. Perdón, el dueño de él, el dueño de la vaca, que es el que quiere pedir el dinero, está demandando, ¿sí? Él es el que tiene que traer una prueba contundente. Y si no tiene prueba contundente, no puede cobrar nada. No es que puede cobrar mitad, no puede cobrar nada. Mahloket. Enfoquémonos en Sumjus. Bien, la Gemara nos dice, nuestra Mishnah no va como la opinión de Sumjus. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah que nos dice que cuando hay disputa entre los dos, se divide. Pero previamente, ¿qué se hace? Juramento. Y ahí está escrito que Sumjus opina que cuando tenemos duda en el dinero, se divide también, pero inclusive sin juramento. Sabemos que aparentemente nuestra Mishnah no cuadra con Sumjus. Porque si hubiese sido Sumjus, hubiese sido la misma dictamen dividir, pero sin juramento. Dice la Gemara un segundo. Entonces, ¿qué me quieres decir? Que nuestra Mishnah, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestra Mishnah es la opinión de Jajamim. ¿Quiere decir que nuestra Mishnah es la opinión de Jajamim? Tampoco me cuadra. Porque Jajamim, ¿qué opinan? Ahí en Masejet Babakamat Daf Menvav Amud Aleph, Hamotzi me javeró a la barraya. El que quiere sacar dinero tiene que tener prueba. O sea, aquí también debería ser que el que quiere sacar dinero tiene que traer prueba. Entonces debería ser que no se puede dividir entre los dos. Inclusive con Shvuah. Entonces no cuadra la Mishnah también como Jajamim. ¿Qué tú me estás diciendo? Nuestra Mishnah no cuadra con Sumjus. Pregúntale a Mara, ¿y qué? ¿Con Jajamim allá sí cuadra? Tampoco cuadra. Dice la Gemara, no me está preguntando bien, dice la Gemara. Con Jajamim cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque allá, él dice que Hamotzi me javeró la barraya y no hace falta que pague nada. Es porque hay uno que es Muhzak. Hay uno que tiene el dinero. ¿Quién es? El de la vaca. Entonces Shimon quiere quitarla a él, pero aquí los dos, no, el que tiene el dinero es el de la vaca.
y el toro está, el que tiene el dinero es el del toro, perdón, el que tiene el dinero es el toro, ¿correcto? Y el de la vaca quiere demandarle. Entonces ahí es cuando nos dice Rajajamim, ya que él tiene el dinero, pues que el de la vaca traiga prueba, y si no, no recibe nada. Pero aquí en este caso, sí se divide entre los dos, ¿sabes por qué? Porque ambos somos Muzakim, ambos tienen cogidas y agarrados el talit. En este caso, Jamín sí va a estar de acuerdo que se pega mitad y mitad, no se cuadra perfectamente. Pero según Sunjus no cuadra, porque Sunjus dice: cuando tenemos duda, se divide entre dos sin Shebuá. Y aquí que dice: con Shebuá nada más, con juramento. Es más, es hasta Kolshiken. Si Sunjus me dice en el caso de Amenvav, así se la llamará, ¿sí? Si Sunjus me dice en el caso de Amenvav que el dinero, ¿quién lo tiene? Shimón. Y aún así, cuando tenemos duda, ¿qué decimos? Según Sunjus, lo dividimos, se lo sacamos. Sin Shebuá, con Shiken aquí, debería ser que no uno tiene todo agarrado, sino entre los dos, con Shiken, que debería ser que Jorquín, sin Shebuá, con Shiken. Responde la Gemara: no. Podemos decir que nuestra Mishnah va también según Sunjus. Pero hay una diferencia muy grande. Todo lo que dijo Sunjus, que cuando tenemos duda, una disputa entre dos, que ahí se divide sin juramento, es cuando cada uno, la disputa entre los dos, cada uno de los litigantes dice un argumento shema, sin certeza. Como el caso del toro y la vaca ya. Que el dueño del toro no puede decir seguro te lo maté o seguro no te lo maté. No sabe nada nadie. El toro quiere pagar nada más la vaca, y el otro quiere que le cobren también el feto. Pero nadie tiene seguridad de lo que pasó. O sea, ahí es shema be shema. Ahí es cuando dice Sunjus que cuando hay una disputa entre los dos, se divide sin Shebuá. Pero aquí, en nuestro caso, ¿cuál es el caso nuestro? Que cada uno viene y dice que no, yo lo agarré primero. No, tú lo agarraste primero. No, yo lo agarré primero. Pero es un argumento certeza, barí. En este caso, ya que, es más, no explica también, repito otra vez. Sumjus, en Daf Vav, que nos dice ahí que cuando hay dudas se divide sin Shebuá, es en un caso que es que Shema. ¿Y por qué es sin juramento? ¿Por qué es sin Shebuá? Porque no pueden hacer juramento. Si no saben, no pueden hacer juramento. Ninguno de los dos sabe, no pueden hacer juramento. Sin embargo, en el caso nuestro, que es barí, que es certeza, ahí sí puedes mandar, pues, ¿sabes que tienes certeza? Jura. Sí puedes mandarle el juramento, porque sabe, supuestamente cada uno sabe. Por eso en este caso también según Sunjus se divide, pero con juramento. Pregunta la Gemara: le rababa Rabuná de amar Sunjus afilu barí, maika le memar, afilu teima Sunjus, que amar Sunjus eja de ika de rara de mamoná. Avaleja de ley cadraga de mamoná. Lo. Velav calvajomerhu. Umatam de cadraga de mamoná lemar. Vi cadraga de mamoná lemar. Veíca le memar cule lemar. Veíca le memar cule lemar. Amar sum mamona mutal besafek. Jolkim velo shevua. Aja de ley cadraga de mamoná. Deíca le memar de tarvayuhi. Lo kol shiken. Afilu teima sumjus. Shvuazo midrabanan hi. Que Rabbi Yohanan de amar Rabbi Yohanan shevua. תקנת חכמים היא, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חברו, ואומר שלי הוא. Escuchen bien. Bien la Gemara y pregunta así: ¿qué tú me acabas de decir? Repito la última respuesta que explicamos. Que todo lo que decimos, que cuando hay dudas según Sunjus se divide entre los dos sin Shebuá, sin juramento, es cuando ambos dicen argumentos Shema. Pero cuando es argumentos Barí, con certeza, lo podemos hacer jurar a los dos. Y en nuestro caso, nuestra Mishnah es barí. Por eso también según Sunjus lo hacemos jurar antes de la división. Dice la Gemara: pero un segundo, eso es muy bonito, pero no me cuadra según lo que dice Rababa Rabuná. Rababa Rabuná opina que todo lo que dice Sunjus, que se divide entre los dos cuando hay una disputa sin juramento, aplica no solamente cuando es Shema, sino también cuando es barí, también cuando ambos dicen certeza. Entonces, según Rababa Rabuná, vuelve la pregunta: ¿por qué? Si según Sunjus se divide sin juramento, no solamente cuando ambos dicen no certeza, un argumento sin certeza, sino también cuando dicen certeza, barí, pues vuelve la pregunta. No vuelve la pregunta, sino aparentemente vemos que nuestra Mishnah entonces no debería ser que Sunjus, porque nuestra Mishnah dice que hay que hacer ¿qué? Juramento. Responde la Gemara: no. También según Rababa Rabuná podemos decir que nuestra Mishnah cuadra según la opinión de Sunjus. ¿Por qué? Podemos decir, escuchen bien, que todo lo que dice Sunjus, ¿sí? Que se puede dividir cuando hay una disputa entre dos personas, se divide el dinero entre los dos sin juramento, es cuando hay pérdida monetaria, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del toro que corneó una vaca que estaba embarazada y no sabemos si en el momento de la corneada estaba embarazada o ya no. Ahí en ese caso, si obligamos al dueño del toro a pagar,
le estamos causando y en verdad no fue así, le estamos causando una pérdida. Y por otro lado, si lo exentamos de pagar, y en verdad no fue así, estamos causándole una pérdida monetaria al otro. Eso se llama drara de mamoná, pérdida monetaria. Ahí es que decimos, ¿sabes qué? Se divide entre los dos sin juramento. ¿Sí? Pero cuando no hay pérdida monetaria, como por ejemplo en los dos casos nuestros, cuando alguien encuentra algo, ¿sí? Que máximo el otro se lo queda, el otro se queda, no, pero no hay una pérdida, no pagaste por eso. O inclusive cuando uno compró, en el caso decimos que ¿qué? Si los dos compraron, al final le regresan el dinero a uno de los dos, ¿sí? ¿Sí? En estos casos que no hay pérdida monetaria, también Sunjus está de acuerdo que ¿qué? Que se divide entre los dos, pero con juramento. Está claro, son dos diferentes casos. Pregúntale a Mara, pero no entiendo. La lógica es al revés, ¿sí? Si tú me dices que cuando hay una pérdida monetaria para cada lado, Sunjus aún así me dice que ¿qué? Que se divide entre los dos sin juramento, ¿sí? Y más aún cuando puede ser que se quede todo con uno o todo con otro, si el caso del toro, que obliguemos al toro a pagar o exentemos completamente, ¿sí? Dice la Gemara, y aún así Sunjus dice que cuando hay dinero se divide sin juramento. Dice la Gemara, en nuestro caso, cuando encuentra un talit en la calle, o cuando lo compran dos personas a la vez y se le vuelve dinero, que no hay pérdida monetaria, y peor de los casos puede ser que son de los dos, no es que uno gana y el otro pierde seguro, ¿sí? Kol shiken, que debería ser que no hace falta shevuá. Otra vez, repito, es muy sencilla la pregunta. Si Sunjus dice que en el caso de el toro y la vaca hay una disputa entre dos, se divide entre los dos sin shevuá, a pesar que hay pérdida monetaria, y adicionalmente si alguien es o todo uno gana o todo otro, entonces o todo uno gana y pierde el otro, o el otro gana y pierde el primero, ¿sí? Y aún así me dices un juzgue que ¿tienes dudas? Divide entre los dos y no hace falta juramento. Kol shiken en nuestro caso, que no hay pérdida monetaria y que hay posibilidad también y ese es el dictamen final, que los dos se los ganan al final, se divide entre los dos. Kol shiken, que debería ser que no hace falta juramento. Si no me cuadra lo que me acabas de responder. Listo, hay una diferencia entre los dos casos. Que en el caso de Dafmen Vav Bakamá hay pérdida monetaria, aquí no. Pero debería ser al revés. Si ahí no solicitas Shebuá, Kol shiken aquí que no solicitas Shebuá. Por eso dice la Gemara, tienes razón. Pero nuestra Mishnah cuadra también según Sunjus. Según Sunjus, la Gemara responde así: definitivamente tienes razón. Según Sunjus, debería ser Kol shiken que no hace falta Shevuá aquí en este caso. Y por lo tanto se podrían dividir en nuestro caso de Metziá, de Meka Jumemkar, cuando encuentra el talit, entre los dos. Cuando tienen duda estas dos personas, uno dice, no, todo es mía, no, yo lo compré primero, se divide entre los dos, sin juramento. ¿Y por qué sin juramento según Sunjus? Porque Kol shiken, si allá él dice sin juramento, Kol shiken acá, como explicamos. Dice, ¿por qué nuestra Mishnah dice Shevuá? No es como Sunjus. No, es como Sunjus. En nuestra Mishnah, Sunjus opina que la Shevuá no se necesita por ley, sino por un decreto que Jamim hicieron. Por beneficio, ¿sí? ¿Por qué beneficio de la sociedad? Un tema de Jajamim, no es mi doraita. Jajamim dijeron lo siguiente: si yo no obligo a hacer un juramento, pues ¿sabes lo que va a pasar? Cada vez que una persona encuentre un talit en la calle, o cada vez que una persona compre, ¿sí? Un talit de un vendedor, va a venir una segunda persona corriendo diciendo que yo también lo agarré. Y como no lo obliga a hacer juramento, ¿qué va a decir? Se va a dividir, va a salir con la suya. ¿Sí? ¿Qué dijeron Jajamim? ¿Sabes qué? Nuestros sabios dijeron en este caso, haz juramento. Para así espantar a la gente, que no venga, que solo en casos necesarios hagan el juramento y no que cuando de repente tú encuentras algo ahí tirado en el piso, ¿sí? Venga, ya lo encontré de primero, viene uno segundo, no, yo también lo encontré, ¿para qué? Para que me dividan, porque no hace falta juramento. O sea, responde la Gemara, según Sunjus definitivamente Meikara dice una ley, no hubiese sido necesario ese juramento. ¿Por qué? Porque Sunjus dice en Babakamat Afmenvav que cuando hay duda en un dinero se divide entre los dos sin juramento. Y Kol shiken aquí, como dijimos, la razón que aquí nuestra Mishnah dice que hay que hacer juramento es por una tacaná de Jajamim, por un tema de Jajamim que hicieron así, porque si no hacen esto, si no hacen esta tacaná que hay que jurar, pues cada uno va a encontrar algo y el otro va a venir y decir, no, yo también lo encontré y se va a quedar con la mitad. Para que no pase eso, Jajamim decretaron que aquí hace falta hacer shevuá. Por lo tanto, aquí la shevuá, el juramento, es también según la opinión de Sunjus. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.